de nuevo en su cita habitual, pero antes vamos a intentar que sean un poco más libres. Quédense con nosotros porque ahora mismo les contamos cómo superar sus fobias. Sí, los expertos definen la fobia como un miedo exagerado a algo. Hay situaciones, ¿verdad?, que nos dan miedo a todos por igual. Por ejemplo, no sé, un incendio, un terremoto o un accidente. Pero hay momentos que a unos les puede generar un miedo terrible y a otros pues no les impresiona para nada, como ponerse al volante o ver una araña. Bien, pues Patricia Ramírez, psicóloga y autora de Autoayúdate, está hoy aquí con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida, Patricia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si la fobia es un miedo o realmente es un trastorno que necesita ya diagnóstico y tratamiento. Sí, la fobia es un miedo intenso a, bueno, pues a una situación concreta o a un estímulo. Y es tan intenso que a la mayoría de las personas que tienen una fobia les bloquea de alguna manera su vida. Y está recogido dentro del manual de los trastornos mentales, del DSM-4 y de la CIE-10, y dentro de la categoría de trastorno de ansiedad. Realmente genera una serie de reacciones, bueno, pues que puede poner la vida en peligro de muchas personas. Yo recuerdo de pequeña la reacción de mi abuela ante un ratón. Un ratoncito de nada, que a los demás nos parece un de los de campo, de los pequeñitos. uno pequeñito, exactamente. De los de campo. Y de repente la vi subida en una silla, gritando de forma despavorida, con unos gestos que yo pensé, ¿qué le pasa a esta mujer? No, yo era pequeña. Entonces esas reacciones, bueno, pues tú imagínate que tiene algo en la mano, que estás cocinando, pues una reacción como esa puede hacer que te quemes, que se caiga la sartén, o sea, puedes ponerte realmente en peligro porque no controlas en absoluto ese momento. ¿Y puede ser que, por ejemplo, que tengamos una fobia y no lo sepamos? ¿Cómo podemos saberlo? Porque dices, igual si tu abuela, por poner un ejemplo, no hubiera visto un ratón en su vida, a lo mejor, quién sabe, dices, Claro, no tienen fobia. pero si no veo un ratón, tú imagínate que alguien dice, yo es que tengo fobia al oso polar. Mientras lo ves en la televisión, no pasa nada, no te genera la misma reacción, porque la intensidad de la reacción también depende de la proximidad que tú tengas con el estímulo. Si tú estás delante del ratón, gritas, si lo ves en la tele igual solo te parece desagradable. Entonces, cuando tú tienes una fobia a algo con lo que no vas a estar nunca en contacto, realmente es una fobia inútil, porque no vale la pena ni tratarla. ¿Cuándo vas a ir tú al polo, bueno, al polo o a encontrarte con un oso polar, ¿no? Y tampoco significa que tú tengas ansiedad. No. Sí. Si tengo ansiedad, tengo fobia. No, el que tú tengas ansiedad no desencadena una fobia. Vale. Tú puedes tener ansiedad generalizada, puedes tener ansiedad al relacionarte con la gente, puedes tener ansiedad ante una situación determinada. Pero una fobia siempre cursa con reacciones de ansiedad, porque realmente la fobia es la interpretación irracional de una amenaza, pero de una amenaza de forma muy exagerada. Y ante las amenazas respondemos con nuestro sistema nervioso. Nos genera tensión muscular, sudoración, palpitaciones, estado de shock. Hay que identificarlo bien, o sea, hay que saber que eso es una fobia, que eso Sí. es una reacción, y una vez ya está identificada como fobia A, entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el paciente. Hay diferentes formas de trabajar. Yo creo que lo que es importante son tener cuidado otra vez con las etiquetas. Ya sabemos que aquí las etiquetas no nos gustan, porque las etiquetas hacen que nos cuelguen ese cartel y tú ya tienes, bueno, la tendencia a comportarte de esa manera y a decir por ahí, es que yo tengo fobia. La palabra fobia suena tremenda, ¿no? Es que parece hasta gorda. No es lo mismo decir fobia que tengo miedito, tengo un miedo, tengo miedo, ¿no? Parece que le quitamos carga, porque también el miedo depende mucho del valor que nosotros le damos. Una vez que tenemos identificada la fobia, bueno, pues en psicología la fobia simple tiene un tratamiento muy estandarizado, en el que hay que ir trabajando poco a poco con el paciente, exponiéndolo a ese estímulo al que le tiene miedo. Claro, cuando tú le explicas esto a la gente, en un principio dice, yo me tengo que exponer a eso que me da miedo, claro, porque la mayoría de las fobias y de los miedos los tenemos porque estamos continuamente evitando estar en contacto con ellos. Claro, cada vez que evitas y tú te sientes en un lugar seguro, eso te reconforta. Entonces, nos parece cada vez más tremendo acercarnos. ¿Y no hay Cada otra habitación, forma? Claro. pues hay una todavía más tremenda, que se llama la inundación, que consiste no en exponerte poco a poco a la fobia, sino en exponerte de golpe. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que hago con la gente que tiene fobia al ascensor. Hay veces que suben pacientes, estamos en el sexto, ¿no? Y cuando yo veo que vienen con la lengua afuera, digo, ¿qué te pasa?
Dice, que es que el ascensor me da miedo. Le digo, ¿cómo que te da miedo? Sí, un miedo horrible, no me puedo subir, me dan taquicardias, tengo la sensación de que me voy a quedar encerrada. Yo a esa persona a veces no la dejo ni entrar a la consulta, digo, espérate que vamos a trabajar, ¿no? Entonces yo tengo aquí mis fantasmas, soy mi miedo, ¿no? Esto lo que la gente tiene, fobia, lo que hace es llevar el miedo siempre encima, lo lleva aquí pegado, ¿no? Espérate que no fastidiemos el micro. Ahí. Y lo ponemos por aquí. Y yo le digo, bueno, vamos a entrar en el ascensor. Me dice, ya, pero es que tengo miedo. Digo, pues no pasa nada, si es grande. Cabes tú, que pollo, cabe tu miedo. Digo, oye, ahora tu miedo, dile tranquilo. Digo, a ver si se va a poner aquí el hombre y nos va a intimidar en el ascensor. Digo, tú dile que se aleje de nosotros. ¿Vale? Pero cabemos todos. Pero bueno, ¿y qué es la reacción? Y mientras intentas reírte con la persona o le hago un muñeco y lo que hago es pegarla al lado de los botones del ascensor, ¿no? Y le digo, mira, lo dejamos aquí fuera, nos metemos tú y yo solas, a lo dejamos aquí y luego si quieres tú lo recuperas. Digo, tú ya haces lo que quieras con él. En un principio no hace falta que nos lo llevemos a todos lados a este hombre, ¿para qué? Si esto nos limita, nos incomoda. Digo, qué manía de meterte esto en el bolso e ir a todos lados con él. Bueno, cuando metes a la persona en el ascensor, con su miedo, aparecen las reacciones. Lo que hay que hacer ahí es intentar, como hago yo, ¿no? A través del humor, de reírme, digo, dile a tu miedo que esté quieto, que como me toque algo le pego un guantazo que se va a enterar, ¿no? Entonces, utilizamos técnicas de humor para que la persona no dirija la atención a sus sensaciones, a la hipervigilancia, y la dirija a la conversación o a reírse, porque además reírse y el humor es una respuesta antagonista con la ansiedad. Y mientras voy hablando con ella, yo le doy al botón, empezamos a bajar y empieza, pero es que nada, mujer, digo, tú tranquila, digo, hazle sitio a tus emociones, digo, disfrútalas. Y cuando llego abajo le pregunto, ¿realmente ha sido tan catastrófica? Ah, pues no, mujer, digo, venga, pues para arriba otra vez. Y el portero Enrique me dice, Patri, cuando tú ya estás para arriba, para abajo, para arriba, ya sé que hay alguien con miedo al ascensor. Claro. Y entonces cuando tú has hecho el ejercicio 15 veces, ya no tienes la misma ansiedad que te provocaba la primera. Porque aprendes a soportar ese nivel de miedo y te das cuenta que no tiene tanto valor ni es tan catastrófico como tú lo imaginabas. En nuestra mente le damos mucho más peso del que realmente tiene. Pero vamos, Patricia, por ejemplo, con fobias también muy comunes, las serpientes, los insectos, los pájaros. ¿Se tratan de la misma manera? Nos estabas poniendo el caso de las fobias al ascensor, pero claro, cuando se trata de un animal... Pobrecillo, uno con sus síntomas ahí y yo con mi miedo. Mira, la fobia a los animales, lo que hay que decir a la persona primero es que, oye, tú no estás loca, porque la gente cuando tiene esa reacción en la que se altera de esa manera piensa que está perdiendo la cabeza. Oye, esto es una reacción, digo, a que tú sabes que es irracional, sí, a que sabes que no tendrías por qué tenerlo, bueno, pues estamos interpretando bien. Normalmente esas fobias no vienen en nuestro código genético, por lo tanto, si tú aprendiste a tenerle miedo a esta serie de animales o de estímulos, vamos a desaprenderlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en esa exposición yo le pido que me hagan una jerarquía desde lo que le da más miedo a lo que menos. Por ejemplo, lo que me da más miedo es estar en el campo y encontrarme con una culebra, horrible, o abrir la bañera y encontrarte con la araña. A lo que menos, que puede ser ver pintada una culebra con colorines en un dibujo, bueno, en un cuento de niños. Y poco a poco nos exponemos, enseñamos una técnica de relajación, de respiración, para que cada vez que veas ese estímulo al que tú le tienes miedo, te relajes. Y cuando aprendas a relajarte con un estímulo que te genera poquita ansiedad, pasamos al siguiente. Y así hasta que conseguimos llegar al final. Esa para las personas que tienen miedo, que tienen fobias, vaya, pero las que no lo tienen, también tienen que aprender un poco a respetar esa sensación, ¿no? Porque a veces que la broma es muy fácil, la familia se ensaña con eso, sí, o los amigos, ¿no? La broma es muy desagradable y yo siempre digo que cuando tú haces una broma en la que no nos reímos todos, ya no es tan broma. Entonces las bromas tienen que ser para que todos podamos pasarlo bien, pero no se puede hacer nunca una broma con un estímulo fóbico, porque tú puedes generarle un ataque de pánico a la persona que tienes ahí. Esa broma sería de muy mal gusto. Cuando tú conoces a alguien o cuando empiezas a relacionarte con las personas, también tienes que ser franca y decir, oye, a mí es que esto me da un miedo intenso. ¿Me lo quiero tratar o no me lo quiero tratar? Porque la gente también luego es libre de elegir si quiere quitarse el miedo o convivir con él y hacerle hueco en la cama toda la vida. Pero avisa para que la gente no te haga una broma incluso sin tener mala intención, ¿no? De que eso para ti es una situación muy, muy incómoda. Claro, pero ¿cómo se originan esos miedos, esas fobias? Porque, bueno, es curioso, ¿no? Como de repente a uno le puede dar, en el caso de tu abuela, el ratoncito de campo, pero a lo mejor otro dirá, bueno, pues no sé por qué se pone a la mujer así. Mira, una forma de que tú generes una fobia es, por ejemplo, observando conductas como esa. Si yo de pequeña veo a mi abuela reaccionar de esa manera, o tú ves a tu madre reaccionar ante una araña, o a tu padre con otra fobia, y ves esa reacción completamente exagerada, el niño hace una asociación
araña, peligro, porque no es normal que mi madre meta esos gritos al ver una araña. Entonces interpreto que tiene que ser un animal peligroso y a partir de ahí la interiorizo. Las fobias también pueden venir por una situación traumática. Tú imagínate que no tienes fobia al ascensor, pero ahora cogemos uno, nos quedamos encerrados y empiezas a pasarlo mal, se disparan ideas catastróficas como que me voy a quedar sin respirar, que me voy a quedar aquí todo el rato, nadie viene a rescatarnos y si esto se cae hacia abajo, y a partir de ahí tú asocias que los ascensores es un lugar en el que has sufrido. También puede ser que de pequeño, bueno, hayas tenido una experiencia como que te hayan encerrado en un cuarto de baño, que antes los padres encerraban a los niños para castigarlos y generes esa claustrofobia porque lo pases mal en los espacios cerrados. Viene normalmente del aprendizaje o unos padres muy protectores que están todo el día diciendo que aquí hay peligro, que aquí también, que tengas cuidado con esto, que esto te va a pasar, que yo he visto esto en el telediario, que fíjate lo que ocurre. Bueno, pues te llenas de miedos y te llenas de amenazas, no eres libre. Incluso hay miedos como el miedo a las alturas o a los espacios cerrados que te acaban generando una reacción física, ¿no? Mareos o malestar. ¿Qué haces entonces para evitarlo? Pues lo que hace la gente justo es eso, evitarlo. No ir a un espacio abierto, no subir a las alturas, no meterte. Cada vez que evitas, aumentas el nivel de miedo que tienes con eso. Cuando tú te expones al estímulo fóbico no puedes evitar esas reacciones de ansiedad. Al revés, es contraproducente. Porque la persona cuando tiene la ansiedad lo pasa tan mal que es cuando evita. Lo que la persona no sabe es que si sigue estando en ese momento en las alturas o si sigue metido dentro del ascensor, la ansiedad tiene un tope. Va a llegar hasta aquí arriba y cuando ya no pueda subir más, porque el sistema nervioso simpático y parasimpático se controlan, cuando uno se altera el otro le dice, oye, para, y de repente lo frena. O sea que realmente no hay un peligro real de que te pase, de que te dé un infarto o de que te mueras. El peligro solamente es, lo estoy pasando mal. Entonces cuando a la persona la expones y sufre la ansiedad y le dices, por favor aguanta un poco más que ya verás que no es tan traumático, de repente empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar es cuando estamos superando esa situación. Es cuando empiezas a perderle el peligro. Oye, pues esto no era tan peligroso como yo me imaginaba. Si el miedo es más simpático de lo que yo tenía en la cabeza. Claro, Patricia, pero cuando hablamos, por ejemplo, de fobias raras, la fobia, no sé, a la tecnología... La tecnofobia. La tecnofobia, claro, ¿cómo se combate? Mira, luego hay cientos de nombres para cada uno de los miedos que tenemos. La tecnofobia normalmente está relacionada, bueno, pues con ese miedo a no conocer un programa, a hacer el ridículo, a no saber manejarme. Bueno, pues ahí lo tenemos que combatir con formación y dando información a la persona, porque hay gente que no es la tecnofobia, sino el miedo a fracasar. Y si empiezo a utilizar el ordenador y no sé. Y como en los trabajos ahora hay formación continua en la que te están dando, bueno, pues nuevos programas y esto avanza tan rápido, hay muchas personas que le cuesta meterse dentro de ese avance. Bueno, la fagofobia también, es que claro, son fobias. Las tienes ahí, las tienes a mano. Tú fíjate, fagofobia has dicho, ¿no? Sorpréndenos. Fagofobia. Este es el miedo a atragantarse. Lo tiene muchísima gente. Yo he tenido pacientes que han estado meses tomando solamente papillas. No puedo creer. Porque alguna vez se han atragantado, esa sensación de asfixia es muy desagradable. Entonces, a partir de ahí, empezaron a no comer nada con lo que se pudieran atragantar, sobre todo cuando están solos. El hecho de tener que comer solo, que te puedas atragantar y que no haya nadie que te dé en la espalda o que de alguna forma te saque de esa situación de asfixia, genera mucho miedo. Entonces, vamos a quitarnos la etiqueta. La fagofobia fuera tampoco. Fuera, nada. Otra etiqueta. A ver, Patricia, ¿qué nos tienes por ahí? Catoptrofobia. Madre mía. Si ya pronunciarlo es súper fóbico. Este es el miedo a mirarse en el espejo. Normalmente lo tienen personas con muy baja autoestima o que rechazan alguna parte de su cuerpo que al mirarse en el espejo la ven ahí. O tienen una nariz que no la ven, o no le gusta la barriga que tienen, o se ven físicamente mal y no se quieren mirar. O se ven en un espejo y salen corriendo. Realmente no llegan a ser fobias tan intensas como las tradicionales, como la de los pájaros, las arañas, los reptiles, el miedo a las alturas, pero son miedos. Y por último, atención, la loginefobia. Esta la he traído porque me hace mucha gracia, porque además hay una serie... Fíjate, es el miedo a hablar con mujeres guapas. No puede ser. Hay una serie, Big Bang Theory, que es esta de los frikis, ¿no? De los científicos estos, y uno de ellos, el chico que es indio, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Rayen o Rayesh o algo así, que cada vez que habla con una mujer guapa tiene que ir con una copa de vino,
porque es incapaz de articular palabra cuando hay una mujer atractiva delante. Hay que ver. Hay Estuve que dando ver. ideas también. Igual nos quitamos la fobia y terminamos alcohólicos. No, eso está No, fatal. no, desde luego. No, hay que intentar exponerse y ver qué puede pasar. Y que la mujer te rechaza, pues no pasa nada. Hay muchísimas mujeres estupendas, guapas, inteligentes, deportistas, de cualquier manera, que estarían encantadas de hablar con uno. Patricia, como siempre, muchísimas gracias. Encantadas de tenerte aquí con nosotros. A vosotros. Gracias. Gracias.